Do cachimbo, cagueta, acendeu, poluiu, consumiu, aí já era. Qual é sua meta, moleque, me explica. Enquanto o mundo gira, você fuma e parasita a vida na periferia. Tá pensando que não se programou, vacilou, vai sofrer. Contar com a sorte por aqui só se for louco. Corre que seu berço não é de ouro. ¿Para dónde você vai desse jeito, João, desnorteado? Muy bien, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a TV Perú Mundo, miércoles 19 de junio. Los saludan Paola Pejovés y Farid Cajat. Hemos visto lo que está sucediendo en Brasil. Los alcaldes de Sao Paulo y Río de Janeiro han dado en marcha atrás y con el aumento del precio del transporte y luego de 7 días de violentas protestas. Sí, la pregunta es ahora si eso va a bastar. Es como el tema del Parque Gezi en Estambul. El proyecto está en stand-by, se va a llamar un referéndum, pero las protestas luego cobraron fuerza por razones ajenas al motivo inicial. Esperemos a ver cuál es la reacción. Claro, porque estamos viendo calles inundadas de personas, ya van 7 días de manifestaciones en todo Brasil, ya creo que en la gran mayoría de capitales de los estados. Y uno se pregunta, bueno, la Copa Confederaciones termina el domingo, entonces estamos hablando que eso por lo menos se prolongará 4 o 5 días más, ¿no? Y eso, ¿qué puede pasar en este interín, no? Bueno, el tema es, digamos, el tema del transporte sí era un tema importante, por lo que mencionábamos ayer, ¿no? Si uno calcula cuántas horas tiene que trabajar una persona para pagar sus pasajes, con 4 pasajes, el salario medio implica más o menos la octava parte. O sea, si es un día de trabajo de 8 horas, 1 hora se dedica solo a pagar el pasaje. Si es un salario mínimo, puede llegar a ser hasta la quinta parte del salario. Entonces, es un tema importante, pero el aumento era relativamente pequeño. Los problemas eran problemas que ya se habían acumulado. Este aumento no es el que iba a hacer una gran diferencia per se. Muy bien, y vámonos con el tema. En Brasil continúan las violentas protestas. Esta vez una batalla campal se produjo antes del partido Brasil-México. En tanto, la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff ha descendido 8 puntos. Brasil continúa sumido en las protestas. Hoy en su 7º día se han contabilizado más de 250.000 personas que han salido a las calles de varias ciudades del país para denunciar los multimillonarios gastos públicos realizados para la Copa Confederaciones y el Mundial y para exigir un transporte público mejor y más barato y una salud y educación pública de calidad. En Sao Paulo el panorama era desolador. La ciudad más grande de Brasil y el centro financiero amaneció entre lunas rotas y otros daños ocasionados por vándalos y saqueadores. En este lugar incluso varios vehículos fueron incendiados. Algunos manifestantes hasta intentaron ocupar el teatro municipal, uno de los más importantes de la ciudad, en momentos en que se presentaba una ópera. En medio de ello, las imágenes de un policía que decidió integrarse a las protestas ha causado emoción. Se produjo la noche de lunes en Río. En el video se ve cuando el oficial se arrodilló, se quitó la pistola, la lanzó al fuego e hizo una reverencia a los manifestantes. Inmediatamente fue ovacionado por todos los presentes y pronunció: ¿servirá un gobierno así? Estoy avergonzado, maldita sea, me avergüenza nuestra situación. El vandalismo realizado en Sao Paulo ayer no ha sido bueno para el gobierno. El vandalismo que se produjo no ayudará en nada. Todos vamos a pagar por ello. Horas antes del encuentro entre Brasil y México, un grupo de 10.000 brasileños intentaron protestar, pero fueron contenidos por las fuerzas de seguridad a unos 3 kilómetros del estadio de Castelao. En estas imágenes se puede ver a la multitud corriendo por las calles para expresar su sentir al gobierno. Esta no es una decisión sencilla, ya que afectará a las escuelas y a los hospitales. Hay varias necesidades en la ciudad de Sao Paulo. Por su parte, el gobierno brasileño ha decidido enviar a la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la policía, para garantizar la seguridad en 5 de las 6 ciudades donde se está realizando el torneo de fútbol. En tanto, la complicada situación del país está trayendo consecuencias en la aceptación de la gestión de Dilma Rousseff. De acuerdo con un sondeo, el respaldo que tenía cayó 8 puntos porcentuales entre marzo y principios de junio y se situó en 55%, a la vez que la tasa de aprobación personal de la mandataria cayó del 79% al 71%. Fuera de esto, mañana será un día complicado,
puesto a que ya se han convocado nuevas protestas en varias ciudades, entre ellas Río de Janeiro, donde coincide con el partido España-Haití. Muy bien, con esas imágenes desde el Brasil vamos a comunicarnos con Marcelo Reis, periodista brasilero, para que nos cuente cuáles son las últimas informaciones. Muy buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes. Tenemos aquí en Brasil ahora las 8 de la noche. El clima en este momento en el país es un clima de mucha movimentación. Hay movilizaciones en este momento en Brasilia, la capital, donde alrededor de 5.000 personas han tomado la principal explanada que lleva a los tres poderes, donde está el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto, la sede del gobierno y también la sede del Poder Judicial. Pero la principal movilización para Brasilia está convocada para el jueves por la noche, cuando se pretende poner cerca de 50.000 personas en esa misma explanada. Hoy, por 6 horas, han cerrado los manifestantes la principal carretera que hace la conexión del Distrito Federal con el sur del país, también por el tema del transporte público, la pésima calidad y los precios que son altos. También hoy han anunciado los alcaldes de São Paulo y de Río de Janeiro que las tarifas de autobús se reducirán y volverán a los precios originales de cuando empezaron las manifestaciones. La expectativa de esos dos gobiernos es de que a partir de la noche de hoy las movilizaciones en São Paulo y en Río de Janeiro disminuyan de intensidad. Pero parece que los movimientos van creciendo todavía más, porque además de las principales capitales que han sido tomadas por la gente, ahora también a partir del día de hoy, la tarde de hoy, las ciudades medianas del estado de São Paulo y del estado de Río de Janeiro también han registrado movilizaciones con cientos de personas en las calles. Como destacó también la reportera anteriormente, la presidenta Dilma Rousseff está muy preocupada porque los sondeos demuestran que su popularidad viene cayendo desde finales de diciembre, pero que en el último mes ha atingido la principal cifra, cayendo ahí poco más de 8 puntos. Sí, Marcelo. Incluso, diga. Sí, quería saber sobre todo el papel de la policía, luego de la represión policial que sucedió hace apenas unos días, ha cambiado de actitud, ¿no? Es una situación distinta a la de la que se vive. Bueno, la noche de ayer en São Paulo tuvimos una situación un poco inusitada porque el gobierno de São Paulo simplemente ha sacado de las calles a la policía y lo que permitió que, por ejemplo, muchos vándalos depredasen los predios públicos. Hoy lo que nosotros tuvimos también ha sido un caso inusitado porque la principal protesta a la tarde de hoy se dio alrededor del estadio de Castelão, en Ceará, en Fortaleza, donde Brasil ha jugado con México. Tras un confronto de más o menos 15 minutos entre policía y manifestantes, los policías también se han sumado, en su gran mayoría, a las protestas y a los manifestantes, pero no han tenido así graves acontecimientos. Se temía incluso la tarde de hoy que las selecciones de México y de Brasil no lograran llegar al estadio del Castelán para este partido por la Copa de Confederaciones. Ese es un tema también que el Ministerio de Justicia mañana realiza una reunión de emergencia para hacer un análisis de cómo está el comportamiento de la seguridad pública. Hay muchas críticas a la policía militar, a su conducta, tanto en São Paulo como en Río de Janeiro y en Brasilia principalmente. Y por eso el Ministerio de Justicia lo analiza mañana. Es importante añadir también que hay un tema que está llevando a la gente a la calle, pero que está muy poco explotado por los medios de comunicación. En ese momento el Congreso Nacional brasileño discute limitar el poder de investigación del Ministerio Público en casos de corrupción. Un caso clásico de privilegiar a los políticos que son los principales actores investigados por el Ministerio Público. Y la gente que va a la calle no quiere que el Ministerio Público pierda su poder de investigación porque viene siendo el tal vez único y principal ejemplo de lucha contra la corrupción, principalmente después que ha llevado los ex principales ministros del gobierno de Lula a los tribunales y varios de ellos salieron ahí condenados a la cárcel.
Muy bien, muchísimas gracias a Marcelo Reyes, periodista del Brasil. Muchas gracias por este contacto con TV Perú Mundo y darnos un panorama muy específico de lo que está sucediendo en tu país. Muchas gracias, Marcelo. Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias. Como vemos, Farid, la situación es complicada, ¿no? Está hablando el tema de la corrupción y que quitarle son facultades al Ministerio Público para las investigaciones. En los últimos meses ha habido muchas denuncias y el caso que involucra es del gobierno de Lula, ¿no? Es quizás que la población está cansada también de despifarro también de millones. Y esa ha sido la gotita, pues, que bueno, el vaso. Si uno ve, digamos, los casos de parlamentarios involucrados en acusaciones de corrupción a lo largo del siglo XXI, casi no había parlamentarios del Partido de los Trabajadores, el actual partido en el gobierno, pero cuando salta lo que podría considerarse el peor escándalo de corrupción de los últimos años, probablemente de lo que va del siglo, ese sí involucra fundamentalmente a funcionarios del Partido de los Trabajadores, no parlamentarios específicamente, pero sí gente de alto nivel allegados a Lula, y empieza a surgir las dudas sobre qué tanto sabía realmente Lula de la actividad de sus subalternos. Entonces es un tema muy sensible porque varios de ellos ya han sido condenados por estos casos de corrupción y que en ese contexto el Congreso apruebe una norma que limita la capacidad digamos, del Ministerio Público para investigar esos casos, suena como un intento de cubrirse las espaldas. Claro, pues son 1.500 millones, estaba leyendo del tema usado para la construcción o reestructuración de los estadios, y que la gente se queja que por qué ese dinero no se usó pues en temas más importantes para el país, ¿no? Claro, la queja fundamental es por qué no se destinó más recursos a un tipo de infraestructura urbana que vaya a perdurar más allá de los eventos deportivos. Pero además hay una crítica específica sobre precios en la construcción o renovación de estadios que solo van a servir para el Mundial, porque muy probablemente no vuelvan a llenarse si es que se llenan en el Mundial, no vuelvan a llenarse nunca más por la zona en la que están o por el tipo de equipos que juegan en esa zona, o cosas como que la renovación del Maracaná se da 6 o 7 años después de que el Maracaná había sido ya renovado. Entonces, ¿cuál es la necesidad de renovarlo nuevamente a tan poco tiempo del último trabajo de este tipo? Pues sí, digamos, esto de que al final los trabajos cuestan mucho más de lo anunciado inicialmente, no es del todo inusual, pero puesto en contexto, digamos, se explica el malestar. Muy bien, nosotros regresamos con lo que pasa en Brasil en cualquier momento, pero ahora nos vamos a Alemania. Durante su discurso ante la Puerta de Brandenburgo en Berlín, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló de su objetivo de reducir la